reanudar grabación. Ya, entonces ahora ya estamos grabando. Nuevamente, gracias por recordarme, porque siempre se me olvida. Para todas las chácharas del principio dejé de grabar. Ya, partamos entonces. Lo que vamos a ver entonces primero es cómo vamos a describir la radiación que recibe una placa colectora desde el cielo, que es el caso más simple. Y después vamos a ir evolucionando esa perspectiva hasta llegar a una antena, un radiotelescopio, cómo se describe la radiación que recibe, cómo se mide y qué es lo que uno quiere, digamos, cuáles son las cantidades que uno mide y qué es lo que quiere derivar a partir de esas cantidades. Entonces vamos a partir de una situación simple, que es una placa plana, horizontal, pegada al suelo, que recibe radiación del cielo. Eso es plate receiving radiation from sky. Vamos a ir a la figura que la describe, que está acá. Ya. Tenemos una placa acá, infinitesimal. Primero la vamos a hacer infinitesimal y después la vamos a integrarla sobre un área finita, un área bien definida. Y también esto recibe radiación de un ángulo sólido de ómega, que también es infinitesimal. Bueno, vamos a ir a la ecuación para ir mostrando, pero esta es la geometría. Estamos recibiendo radiación del cielo de un ángulo sólido de ómega, infinitesimal, sobre una placa de A infinitesimal. Y las coordenadas son de coordenadas esféricas, lo que vamos a usar para trabajar. Y esta es la situación. El cenit es θ igual 0. Y el ángulo azimutal es φ. Vamos entonces ahora a la descripción. Algo que no dije, está el Krauss de radioastronomía, el libro que uso como referencia. Yo les envié los apuntes y también les envié un enlace de donde pueden bajar este libro. El enlace es relativamente directo a usar. El único problema es que el libro tiene como 200 megabytes y se demora por lo menos una hora en bajar. Entonces, si lo empiezan a bajar y se demora mucho, no se desanimen, porque el libro es grande. Y les va a ser útil si quieren hacer radioastronomía en el futuro. Un libro, la última edición es del año 2005, me parece, pero es un libro muy bueno, fundamental. Ya. Entonces vamos a la materia. Radio Astronomy Fundamentals. Plate Receiving Radiation from Sky. Las figuras ya se las mostré. Los apuntes están en inglés porque también los libros están en inglés y los papers están en inglés y está todo en inglés, salvo, por supuesto, ir hablando en castellano. No creo que haya problema con eso. Entonces, la placa que recibe radiación del cielo recibe un elemento de potencia infinitesimal que es dW. Este dW está en watts, infinitesimal power from solid angle de ómega, incident on flat area de A. Eso es lo que uno mide, lo que es capaz de medir, la placa es capaz de medir esta potencia. Y esta potencia la igualamos con una función que vamos a llamar función de brillo, que es brightness of sky en la posición de ómega y en la frecuencia nu. Y está en watts por metro cuadrado, por hertz y por radian al cuadrado. Es decir, por unidad de ángulo sólido del cielo, por unidad de área de la superficie colectora y por unidad de ancho de banda. El hertz es ciclo por segundo, es una unidad de ancho de banda, igual a 1 sobre segundo. Entonces, esto, el B, es lo que uno no conoce. Esto es lo que mide la potencia, esto es lo que quiere derivar, la función de brillo, y estas son las condiciones del experimento. Ya. Esto es lo que uno setea el ancho de banda, etc. Entonces, volvamos el brillo del cielo a la posición, B es el brillo del cielo en la posición de ómega y frecuencia nu, y está en watts por metro cuadrado, por radian al cuadrado y por hertz. De ómega es un elemento infinitesimal de ángulo sólido en el cielo. Y el elemento es seno de teta de phi. Y sus unidades son radianes
perdón, radianes al cuadrado. Esto está mal aquí. Esto son radianes al cuadrado. Voy a corregirlo. Ya. dA es el elemento infinitesimal de área de la superficie colectora que está en metros cuadrados. dnu es la unidad infinitesimal de frecuencia, de ancho de banda, y está en Hertz, también ciclos por segundo. El Hertz, la unidad real, es segundo a la menos 1 partido por segundo. Y entonces, esto aquí, ¿cómo lo corrijo? Bueno, lo voy a corregir, después voy a mandarles la corrección. Pero noten que esto es radian cuadrado. Ya. Entonces, sigamos. Ya identificamos cada uno de los elementos. Tenemos una potencia que uno mide y quiere derivar una función de brillo, porque la potencia la recibe sobre un cierto ángulo sólido, un área y un elemento de frecuencia. Entonces tratemos ahora de integrar esto sobre elementos finitos. Si dW, o sea, la potencia recibida, es independiente de la posición en la superficie, o sea, para cada elemento de superficie es la misma la radiación. Entonces, la potencia infinitesimal recibida en un área finita, un área A, ahora tenemos una placa definida de área A, va a ser simplemente A por B por coseno de teta de omega de nu. Solamente integramos sobre el área y como la función de brillo no depende del elemento de área, entonces la potencia es integrada a esta. Integremos esto entonces sobre el ángulo y sobre la frecuencia. La potencia total recibida sobre un ancho de banda delta nu, desde un ángulo sólido omega, ahora ya finito, va a ser A por la integral entre nu y nu más delta nu, y la doble integral angular de B coseno de teta de omega de nu. Entonces, vamos a integrar esto sobre todo el cielo. Si la función de brillo es uniforme sobre el hemisferio superior del cielo, que es esta placa B. Esta placa ve solamente el hemisferio superior. ¿Por qué ve el hemisferio superior solamente? Porque no puede ver para abajo, pues, paralela a la superficie. Y esto, cuidado, que no es el caso para un radiotelescopio. Un radiotelescopio que está parado sobre una montura y está observando hacia el cielo. Ese radiotelescopio que está parado sobre una montura, que es un telescopio real, una antena de verdad, ve el hemisferio superior del cielo, teta, digamos, teta positivo, pero también ve lo que viene del suelo, porque está levantado sobre el suelo, entonces ve tetas negativos. Entonces ahí vamos a tener que tener cuidado cuando pasemos a un radiotelescopio. Pero por ahora, esta placa ve solamente el hemisferio superior del cielo. Entonces esta integral es la integral del ángulo azimutal entre 0 y 2pi, y la integral entre teta igual 0 a pi medios de lo que teníamos adentro de la integral, que era coseno de teta por seno de teta de phi. Esta integral es bastante fácil de hacer porque como coseno de teta es la derivada de seno de teta. Entonces la integral en teta es simplemente, se hace seno de teta igual a x, entonces coseno de teta va a ser dx, y con una sustitución de variables se resuelve la integral inmediatamente, y toda esta integral vale pi. La pueden hacer ustedes como ejercicio para probar que lo que digo es cierto. Entonces la potencia total recibida del cielo, que tiene un brillo homogéneo, va a ser pi por el área receptora, por el brillo, la función de brillo del cielo, y por delta nu, que es el ancho de banda en que está sintonizado mi receptor, ancho de banda en frecuencia. Entonces de acá, como yo mido la potencia total, pi es un número, es una constante conocida.
A es el área de mi superficie colectora, que también la conozco. Y delta nu es el elemento, el ancho de banda en frecuencia donde estoy observando. Yo puedo derivar la incógnita, que la incógnita es B, la función de brillo del cielo. Esto es bastante simple, pero después, y es lo mismo para para una antena, para un radiotelescopio, es lo mismo, salvo que la descripción es un poco diferente, pero el procedimiento es el mismo. Yo mido algo, mido una potencia, establezco condiciones de borde que están dadas por la forma de mi telescopio, por su sensitividad, por su resolución, etc. Y lo que tengo que medir es la función de brillo, en este caso ya no del cielo, sino de la fuente astronómica que estoy observando. El principio, parto por aquí porque el principio es exactamente el mismo. Medimos algo, fijamos condiciones de borde y derivamos las propiedades de la fuente a partir de nuestra medición. Ya. Entonces ahora, una segunda definición, esto es la potencia medida, entonces que está definida en términos de la función de brillo del cielo, o de la fuente cuando pasemos a la fuente astronómica. La potencia espectral, definición del spectral power o potencia espectral, es la infinitesimal power per unit bandwidth. Entonces, y está en watts per hertz. Es dW chico es igual a dW grande a d nu. Entonces, es la potencia medida dividida por el ancho de banda en frecuencia. Y ese es extremadamente importante y útil en radioastronomía. De hecho, es la cantidad que uno usa es la que más frecuentemente usa. Y vamos a ver después por qué. Entonces, para la placa, en las mismas condiciones de arriba, la potencia espectral total medida va a ser W chico, W grande partido por delta nu, que es el ancho de banda. Y como esto era pi a b delta nu, entonces es pi por A por B, donde A es el área colectora y B es la función de brillo del cielo. Entonces de aquí uno puede derivar la función de brillo simplemente tomando la potencia espectral dividido por pi y por el área. Ya. Pregunta, antes de complicarlo un poco. Si no hay preguntas, seguimos. Ya. La función de brillo, ya sea del cielo, de la fuente, cualquier cosa que estemos midiendo, en general no es uniforme, sino que es una función del ángulo en el cielo. Y esto es más importante todavía si se trata de una fuente astronómica, que solamente se puede observar en una parte del cielo y no en otra. Entonces, eso es una diferencia la primera diferencia con las mediciones que vamos a hacer. En general, la función de brillo es función del ángulo en el cielo. También, una segunda diferencia es que por una antena real, el área colectora va a ser menor que el área geométrica de la antena. Y esto porque hay dos razones. No toda la radiación que incide en la antena primaria, a ver, primero un radiotelescopio tiene una antena primaria que refleja toda la radiación que viene del cielo en una antena secundaria, y la antena secundaria a su vez focaliza toda la radiación en una bocina o horn, en una antena de bocina, y de ahí se va para el receptor, etc. Eso lo van a ver ustedes cuando vean el radiotelescopio en el video. Entonces, como la antena secundaria que está sobre la antena primaria tiene que estar suspendida de algo, y lo que está suspendida es sobre unos tirantes de fierro que la sostienen en su posición muy exactamente porque tiene que ser muy precisa. Entonces, esos tirantes y la antena secundaria misma bloquea radiación que viene sobre el primario. Es decir, no toda la radiación que está sobre el área circular de la antena queda en la antena, sino que una parte se pierde porque está bloqueado por el espejo secundario y otra parte se pierde porque está bloqueado por los tirantes. Entonces, el área colectora es menor que el área geométrica.
eso es una razón por la cual tenemos que definir un área colectora diferente de un área geométrica, el bloqueo. Otra razón es el efecto de difusión. No todos los fotones que caen sobre la antena primaria van a dar a la antena secundaria. Van a dar a la antena secundaria cuando la antena primaria se comporta como un espejo perfecto. Cuando los fotones incidentes ven a la antena como un espejo perfecto, es decir, cuando la longitud de onda es mayor que la longitud de onda, mucho mayor que la longitud, no que la longitud de onda, que el espejo primario tiene un grano, tiene un cierto pulido. Entonces, si el fotón ve ese pulido como un espejo perfecto, rebota geométricamente y no hay problema. Pero en la medida que la longitud de onda de nuestra radiación incidente se empieza a hacer parecida a la distancia entre grano y grano, que generalmente es del orden de 10 a 20 micrones, a la distancia entre grano y grano del pulido de la antena, entonces esos fotones ya no ven la antena como un espejo perfecto. Entonces algunos fotones sí van a dar al secundario, pero otros fotones se pierden y se difunden. Eso es algo en que vamos a entrar en mayor detalle cuando tengamos que derivar la eficiencia de la antena, pero ese es uno de los motivos por los cuales el área colectora real es menor que el área geométrica. Definimos entonces la apertura efectiva del telescopio, tal que A sub E, la apertura efectiva, es eta sub A sobre A. Perdón, eta sub A por A, donde A es el área geométrica. Y eta sub A es la eficiencia de apertura, y así lo estamos definiendo. Y siempre va a ser menor que 1 esta eficiencia, o sea, el área colectora va a ser menor que el área geométrica. Y esta eficiencia de apertura va a depender del bloqueo y va a depender también, va a ser distinta para distintas frecuencias en las cuales estemos trabajando. Mientras mayor sea la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda, más se va a parecer la longitud de onda al grano del telescopio, del radiotelescopio, y más fotones se van a perder. Entonces menor va a ser la eficiencia mientras mayor sea la frecuencia. Ya, entonces tenemos dos diferencias entre la placa y el radiotelescopio. La primera es que la función de brillo del cielo depende del ángulo, no es uniforme. Y la segunda es que existe una apertura efectiva del telescopio que es menor que la apertura geométrica y se describe eso por una eficiencia de apertura que en la tercera clase vamos a aprender a medir. La tercera diferencia entre una antena y una placa colectora es que la respuesta a una antena real no es la misma para cualquier ángulo. Si no fuera, digamos, si así lo fuera, no tendríamos para qué tener antenas, tendríamos puras placas. Lo que uno quiere es tener direccionalidad. Es decir, si uno está emitiendo radiación, lo que quiere es poner toda su radiación en una parte pequeña del cielo. No quiere que sea isotrópica, quiere poner su radiación en una parte pequeña del cielo para no perder energía y para tener mejor comunicación. A menos que quiera comunicarse con todo el mundo con la antena isotrópica. Pero si quiere focalizar en una dirección, necesita direccionalidad. Lo mismo, si estamos ahora tenemos una antena colectora, no una antena emisora, entonces de la misma manera uno quiere recibir radiación de una parte del cielo específica que es donde está su fuente. Y para eso existen las antenas circulares que tienen su direccionalidad. ¿Cómo se describe esta situación? Para describir esta direccionalidad, uno define lo que se llama el Normalized Power Pattern of the Antenna, o antena pattern, para ser más, para simplificarlo. Esta antena pattern es una función angular de θ y de φ, en coordenadas esféricas, se llama P sub n de θ φ, donde P en 0, 0, es decir, en el centro de la antena, donde uno está apuntando en un lugar, la respuesta de la antena es máxima en el centro que está alineado con el eje de la antena. Y ahí P en 0, en los ángulos θ y φ 0, 0 vale 1. El antena pattern no tiene dimensiones.
¿A qué se asemeja este pattern de la antena? Vamos a ver una figura. Para una antena circular, el antena pattern no es más que el diagrama de difracción de un círculo que tiene un lóbulo principal y lóbulo secundario, lóbulo terciario, modificado por el bloqueo que uno tiene del espejo secundario y de los tirantes. Es decir, el diagrama de difracción de un círculo modificado por algunas condiciones, pero se parece mucho, porque de ahí parte. Si uno no tuviera espejo secundario, no tuviera bloqueo, sería simplemente el diagrama de difracción de un círculo. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Esto es la antena pattern para una antena circular. Aquí está el lóbulo principal, que es de donde se recoge la mayor cantidad de energía. Véanlo por el lado de una antena emisora. Si yo tengo una antena que está emitiendo y es circular, entonces la mayor parte de la energía la va a poner en el lóbulo principal. Y después se va a perder un poco de energía en lóbulos secundarios, lóbulo terciario, etc. Lo mismo, si estamos recibiendo energía, la mayor parte de la energía o la radiación que recibimos viene del lóbulo principal, pero hay un poquito que viene de los lóbulos secundarios y terciarios. ¿Y de qué se trata la geometría? Se trata de minimizar la cantidad de energía o de radiación que detectamos en los lóbulos secundarios y terciarios, porque lo que queremos es que sea la señal que obtenemos sea de un lugar bien definido del cielo. Pero esa es la idea. Esta es la respuesta del telescopio. Esto es en dos dimensiones, ¿cierto? Si nosotros hacemos un corte en una de las dimensiones, lo que obtenemos es algo así. El antena pattern elevation cut es de esta manera para el radiotelescopio en Cerro Calán. Entonces este es el patrón de elevación. Aquí está la potencia relativa con el máximo en 1 en escala lineal. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de la radiación está en el lóbulo primario y hay un poquitito en el lóbulo secundario. Si tomamos una escala logarítmica en decibeles, aquí tenemos la normalización, donde era 1, aquí ahora es 0, y aquí se ven mejor los lóbulos secundarios, terciarios, etcétera, que están aproximadamente a 0.25 grados, o sea, 15 minutos de arco, ya viene el primer lóbulo, el lóbulo secundario, y el segundo a medio grado aproximadamente. Entonces, lo que quiere decir es que estamos recibiendo radiación de nuestra fuente, pero también hay un stray radiation que estamos recibiendo de sectores aledaños a nuestra fuente, pero su contribución es muy poca. Porque si ustedes se fijan, aquí la potencia relativa son 20 decibeles. Y 20 decibeles es un factor de 100, ¿no? 1%. 10 decibeles es un factor de 10, un 10%. 20 decibeles es un factor de 100, 1%. Y aquí un poquito más, dB es 18, esto debe ser de un 5%. Entonces lo que recibimos, ahora esto hay que integrarlo sobre toda la curva, dado que esto es solo un corte, pero eventualmente lo que recibimos del lóbulo principal no es nunca menor que el 80% de la radiación total. Más adelante vamos a ver que existe una eficiencia del beam, que es la cantidad de radiación recibida en el lóbulo principal, dividida por toda la radiación recibida por el telescopio, y eso es del orden de 0.8. Ya, entonces esta es la respuesta, esta es la respuesta de la antena. Tenemos que, ahora la radiación depende del ángulo en el cielo, y la respuesta de la antena también depende del ángulo en que estamos mirando, relativo al cenit. Ya. Y esta función entonces describe mi diagrama de difracción modificado que le llamamos antena pattern. La expresión entonces para la potencia espectral recibida por una antena real a una frecuencia nu, recuerden que esto es de omega a de nu a una frecuencia nu, es entonces un medio para una antena real por A sub E, que es la apertura efectiva del radiotelescopio, por la integral sobre 4pi, que es la integral sobre todo lo que se ve, el hemisferio superior y el hemisferio inferior. Hay que contar también lo que viene del suelo. De B nu de teta phi, que es la función de brillo del cielo, por
P sub n de teta phi, que es la respuesta de mi telescopio, integrado sobre d omega. Y esto es integrado sobre todo el cielo, dado que es la radiación total. Entonces, es lo mismo que antes, pero un poquito más complejo, en el sentido que tengo que añadir la respuesta del telescopio, y que la función B nu depende del cielo. Entonces, yo tengo una sola medición, pero quiero derivar B nu de teta phi, suponiendo que P sub n de teta phi lo conozco, que lo he medido porque es mi telescopio y le he hecho pruebas y conozco su diagrama de difracción. El principio es el mismo. Mido algo, pongo condiciones de borde y trato de evaluar lo que está dentro de la integral, que es la función de brillo de mi fuente, o del cielo en este caso. El factor 1/2 es viene porque mi receptor es sensible solamente a una polarización lineal. Y esto es por un asunto técnico, porque al final de la línea, al final del camino óptico de la radiación, lo que hay es una guía de onda y una guía de onda rectangular, y esa guía de onda rectangular solamente es sensible a una polarización lineal. Entonces uno puede medir las dos polarizaciones, pero para ello tiene que usar un depolarizador, que en este momento no lo tengo, pero les voy a mandar una foto, que es un aparato que divide geométrico, que divide las dos polarizaciones, la polarización vertical y horizontal, las separa y las saca por separado por distintas salidas, pero cada una de estas salidas, una trae la polarización horizontal, la otra la polarización vertical, cada una de ellas hay que amplificarla y tratarla y detectarla por separado. Entonces tengo que tener dos receptores separados para detectar las dos polarizaciones. Y para cada uno de estos receptores, si la luz no está polarizada, entonces vamos a tener el factor de 1/2. Así que es válido esto para cualquiera de las dos polarizaciones. Ahora, si la radiación está polarizada verticalmente, entonces, por ejemplo, si está completamente polarizada, en uno de los casos va a ser 1 y en otro de los casos va a ser 0. Ahora, generalmente la radiación nunca tiene una polarización mayor que un 5%. Así que uno puede medir la polarización de la radiación incidente midiendo la diferencia entre la polarización vertical y horizontal, pero para cada una de ellas aplica, para cuando no está polarizada, aplica este factor de 1/2. Ya. Sigamos tratando de resolver nuestra ecuación. Si la función de brillo es uniforme sobre el cielo, vamos a hacer nuevamente esta suposición, B nu de teta phi es simplemente B nu, es una constante y es uniforme. Entonces la potencia espectral va a ser omega nu, 1/2, a sub e, la apertura efectiva del telescopio, por B nu, que es la función de brillo del cielo, que sale fuera de la integral porque es uniforme, y por la integral sobre todo sobre el hemisferio superior e inferior angular, todo el campo de visión, de P sub n de teta phi de omega. Y esto es la función esto es el antena pattern. Entonces, esto es una cantidad geométrica. Es súper importante porque define la normalización del diagrama de difracción de la antena. Y se define como el beam solid angle, también se llama beam area, pattern solid angle. Por cualquiera de estas tres siglas lo van a encontrar en la literatura. Yo voy a usar el beam solid angle, me parece, porque es un ángulo sólido. Y se denomina omega A. Y este es el ángulo de la antena. El beam area. Y es esta integral que está acá. Y es la integral completa del diagrama de la antena pattern de mi telescopio. Omega A es P sub n teta phi de omega. Es la integral. En este caso, para una antena real, con esta definición, la potencia espectral total recibida desde todo el cielo, que es uniforme,
va a ser omega nu es igual a 1/2, la apertura efectiva del telescopio, B nu, que es la función de brillo, omega A, que es el beam area. Entonces, esto es importante de que se les quede grabado. Entonces, de aquí, omega nu lo medimos, a su E lo conozco, omega A también lo conozco porque tengo que conocerlo porque es parte de mi telescopio, entonces tengo que haberlo medido, estudiado. Y B nu es la cantidad que quiero derivar. Entonces, si el brillo es uniforme sobre la frecuencia en el intervalo delta nu, entonces la potencia total, que es la integral entre nu y nu más delta nu de la potencia espectral por d nu, va a ser igual a 1/2, la apertura efectiva, la función de brillo, el ángulo sólido de la antena, y delta nu, que es el rango de frecuencia donde estoy observando. Es lo que está acá. ¿Cómo vamos en la hora? 33. Parece que llevamos 40 minutos, ¿no? Creo que sí. Sí, llevamos justo 40 minutos. Entonces, vamos a hacer un aro, vamos a hacer una pequeña interrupción de 5 minutos y vamos a empezar de nuevo a las 4:18. ¿Ya? Ya. Bien. Voy a hacer mi café.
Ya, volvamos entonces. Me pasé un minuto. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, pregunta sobre lo que dije anteriormente. Derivé la potencia, cómo se descompone la potencia que uno recibe en una placa colectora y la potencia que uno recibe en un telescopio de verdad. Hice las analogías y cómo se describe esta radiación. Profe, Diga. yo solo tengo una duda que no me quedó tan claro lo que era sensible a solo una polarización lineal, la parte de un medio de la potencia de W sub nu. Ya. Si la luz no está polarizada, ¿Ya? es decir, viene la mitad de la potencia, si no está polarizada, quiere decir que la mitad de la, si yo descompongo la radiación en sus vectores de polarización, quiere decir que la mitad de la radiación va a venir polarizada en forma vertical y la mitad en forma horizontal. Va a haber la misma cantidad de radiación en la polarización lineal, si defino polarizaciones lineales y la luz no está polarizada, quiere decir que viene la misma cantidad de radiación en un eje que en el otro, en el eje X que en el eje Y. Ok. ¿Eso se entiende? Sí. Eso es de la definición de la luz no polarizada. Por lo tanto, yo voy a medir, si yo tengo un receptor que es sensible solamente a una eje de polarización, a una componente de polarización de la luz, voy a ver solamente la mitad. Claro. Eso. Es tan simple Ya. como eso. Lo compliqué Ok, un gracias, poquitito, profe. pero eso es lo que hay en el fondo. Ok. Ahora, Profe, diga. pero entonces los telescopios en general son sensibles solo a una de las dos polarizaciones. No, uno puede construir un elemento óptico que es un depolarizador, en el cual uno puede descomponer la luz que recibe en la componente de polarización vertical y la componente de polarización ortogonal, o sea, horizontal. Y digamos, entra la luz, entra toda la radiación, y por una salida de este elemento de polarizador sale la radiación que está polarizada en el eje Y, y por la otra parte sale polarización que está polarizada en el eje X. ¿Ah? Para el caso que la luz no es polarizada, va a salir la mitad y la mitad. Para el caso de la luz polarizada, ya va a ser diferente. Va a salir un mayor componente, una de las componentes va a tener mayor potencia. Sin embargo, una vez que uno separa las polarizaciones, cada una de las polarizaciones tiene que amplificarla, mezclarla para bajarle su frecuencia, detectarla con un detector, con un espectrómetro, por separado. Entonces, en el fondo, cada una, el telescopio detecta las dos polarizaciones, las separa, y cada una de ellas es tratada en forma separada, en cadenas de amplificación. Cada una de ellas necesita un receptor distinto, en otras palabras. Ya, gracias, profe. Ya. Ya. Veamos entonces ahora la definición de temperatura de antena. Esto es relativamente importante. 3, 2, 16, 18 partidos. 23. Ya. Esto es una definición. ¿Qué sucede? Antiguamente, cuando no había detectores digitales, ni había detectores que fueran capaces de darte directamente la radiación, la cantidad de radiación medida, uno tenía que comparar la radiación observada por el telescopio con algo, con un patrón. Es lo mismo que cuando tú vas a comprar uno de estos negocios antiguos que todavía quedan en el campo, en que te venden un kilo de azúcar y al ladito del kilo de azúcar le ponen unas pesas hasta que llegan a la pesa justa que te da el kilo. Es lo mismo, es compararla con algo que tengas disponible. Lo que tenían disponible en ese tiempo y lo que hay disponible ahora son resistencias, ¿no? Una resistencia. Entonces, una resistencia equivalente
es una resistencia que te produce la misma potencia que está llegando por el telescopio. Entonces, si tú reemplazas todo el telescopio por una resistencia equivalente que te da la misma radiación, eso se llama, la temperatura de esa resistencia se llama la temperatura de antena. Es una construcción esto, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente a una temperatura T produce la misma potencia espectral que aquella recibida por la antena. Esta potencia generada por la resistencia se llama ruido térmico, ruido termal, en watts per CPS. Entonces, la potencia espectral que genera esta resistencia es igual a K, la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura física de la resistencia. Y en watts, es decir, integrado sobre el ancho banda, esta radiación es pareja sobre la banda, no depende de la frecuencia, entonces va a ser simplemente K por la temperatura de la resistencia por delta nu. Esa es la potencia total sobre un rango delta nu de frecuencia. Entonces, vamos a utilizar esa característica de una resistencia para definir la temperatura de antena. Teníamos que W chico, que era la potencia espectral, era igual a 1/2 a su vez por la integral de la radiación incidente por la respuesta de la antena sobre un ángulo. Y esto lo vamos a llamar KT sub A, ¿no? Y T sub A se llama la temperatura de antena y es igual a la temperatura física de una resistencia que produce la misma cantidad de radiación o de energía, en este caso porque es un circuito, que produce la misma cantidad de energía que lo que me está llegando del cielo. Entonces, si reemplazo el cielo y la antena todo por una resistencia equivalente, la temperatura de esa resistencia equivalente es la definición de temperatura de antena. ¿Alguna duda en este caso? Ya, entonces sigamos. Esta definición es la definición original, la definición de la temperatura de antena, es la temperatura de una resistencia equivalente que produce la misma potencia que lo que está entrando por el telescopio. Pero tiene una propiedad muy interesante que lo hace muy útil para las mediciones astrofísicas. Esta temperatura de antena, así definida, es igual a la temperatura física de mi fuente astronómica. En sí, la fuente astronómica cumple dos condiciones. Primero, radia como un cuerpo negro. Un cuerpo negro es algo que ustedes deberían haber visto en termodinámica, pero si no, se los digo, es un cuerpo que está emitiendo radiación, pero que no refleja nada, digamos. Toda la radiación incidente sobre un cuerpo negro es absorbida por el cuerpo negro y no se refleja. Entonces, eso quiere decir que toda la radiación que el cuerpo emite, que el cuerpo negro emite, si no refleja, es una radiación debida a sus propios procesos internos y térmicos. Entonces describe esta radiación viene solamente de la fuente y es debida y es originada por la fuente. No hay nada reflejado. Profe, Diga. si por ejemplo alguien pusiera un telescopio en, o no sé, otro planeta y lo apuntara hacia acá, ¿nosotros seríamos considerados como un cuerpo negro o no? ¿La Tierra sería considerada un cuerpo negro? Bueno, no, porque la Tierra tiene, o sea, la Tierra emite ciertamente radiación de cuerpo negro, como todos los planetas y como el Sol y como todo, pero también tiene algo de reflejo porque tiene un albedo, ¿no? La atmósfera refleja parte de la radiación. Entonces no podría considerarse la Tierra o cualquier otro planeta que tenga una atmósfera, no podría considerarse como un cuerpo negro perfecto. Ok. ¿Un agujero negro podría ser considerado como...? El agujero negro, por definición, no refleja nada. Así que sí, Claro. va más allá de mi conocimiento, pero sí, entiendo que un agujero negro se puede considerar como un cuerpo negro. Claro. Entonces, si la fuente que está emitiendo, de la cual estamos nosotros observando, la fuente astrofísica, es un cuerpo negro, tiene esta característica, o sea, su emisión solamente depende de ella misma y no está reflejando emisiones espurias, entonces, por la ley de Planck, dice que la función de brillo de esta fuente, B nu, ¿no?, es en las mismas unidades en que teníamos
definía la función de brillo más atrás, tiene esta forma. Y esto es una derivación que valió un premio Nobel por ahí, pero yo simplemente se las doy. La fórmula es 2h nu cubo partido por c cuadrado, donde nu es la frecuencia, 1 partido por e elevado a h nu sobre k t sub s, donde t sub s es la T source, es la temperatura de la fuente. K es la constante de Boltzmann, H es la constante Planck, y esto representa, H nu es la energía de un fotón, a frecuencia nu, ¿eh? Y KT es la energía básicamente de una molécula o átomo que está emitiendo, ¿no? Entonces, el régimen de Rayleigh-Jeans que defino acá es cuando H nu es mucho menor que KT. O sea, para frecuencias bajas comparadas con la energía térmica de la fuente. Cuando eso ocurre, que es el régimen, un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans, que uno de los extremos, después está el otro extremo, cuando es mucho mayor, pero este es el que nos interesa. Este término H nu sobre KT es muy pequeño. Entonces, E elevado a H nu sobre KT se puede expandir en serie como 1 más H nu sobre KT más H nu sobre KT al cuadrado más etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar solamente con el primer término de la expansión en serie de Taylor, de E elevado a H nu sobre KT, que va a ser 1 más H nu sobre KT sub S. Entonces, si reemplazo E elevado a H nu sobre KT sub S por 1 más H nu partido por KT sub S, menos 1, lo que me va a quedar es H nu abajo y KT sub S arriba. Haciendo la álgebra, que les sugiero que hagan, me va a quedar que B nu en este régimen es 2K T sub S partido por lambda cuadrado, donde T sub S es la temperatura de la fuente y lambda cuadrado es la longitud de onda de la radiación al cuadrado, donde lambda es C sobre nu, es la longitud de onda. Esta es una construcción. Entonces, el brillo originado por un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans es esto que está acá, 2K sub S sobre lambda cuadrado. Entonces, reemplazando en la ecuación del 9, que era la definición de la temperatura antena, acuérdense, la potencia espectral es KT sub A, un medio a sub E, por el brillo, esto va a ser, vamos a reemplazar la función de brillo por 2KT sub S sobre lambda cuadrado, más aún si el brillo es uniforme, o sea, la temperatura de la fuente es uniforme sobre toda la fuente, esto va a salir para afuera de la integral, sale para afuera de la integral, y lo que me va a quedar es K por T sub A, es un medio a sub E, 2KT sub S partido por lambda cuadrado. Esta integral es nuestra vieja conocida, la integral de normalización de la antena Patten, que es omega A. Entonces T sub A va a ser igual a la temperatura antena medida en el telescopio, va a ser igual a la temperatura física de la fuente, por este término A sub E omega A partido por lambda cuadrado. Pero yo les voy a demostrar a continuación que A sub E omega A es igual a lambda cuadrado. De manera que T sub A es igual a la temperatura antena medida por la fuente, medida por el telescopio, que es la potencia espectral partido por K, es igual a la temperatura física de la fuente, cuando la fuente es un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans. Entonces la antena temperature sort of fully covers the beam area, emitting as a black body in the Rayleigh-Jeans regime. Para sacar de la integral esto, tenía que el brillo de la fuente tenía que cubrir el área completa del beam para poder sacarla para afuera de la integral, porque si no la integral se va a reducir al ángulo sólido donde la fuente existe. Entonces, para
para poder sacarlo para afuera, esto tiene que estar la fuente tiene que cubrir totalmente el área del BIM, el BIM área. Eso es algo que no mencioné, lo menciono ahora. Ya. Entonces, en general, cuando no cubre cuando la fuente no cubre todo el BIM área, que es el caso más normal, una fuente pequeña comparada con el BIM área, vamos a ver el detalle después, pero veamos este caso, que es el caso general. KT sub A es un medio a su B por la integral de 2K por T de teta phi. T sub n ¿Qué da el BIM área? ¿Perdón? ¿Qué da el BIM área? El BIM área es esta integral que está acá. ¿Ya? Es el área donde la antena tiene respuesta. Si quiere la pregunta más. Es decir, cuando la fuente cubre el lóbulo principal, ¿ah?, de la antena, y los lóbulos secundarios, terciarios, hasta los que tienen validez, porque ya después se hacen muy pequeños. Tengan en cuenta que todo esto es una ciencia bastante aproximada, pero cuando la fuente cubre, es más grande, es bastante más grande que el lóbulo principal, es decir, cubre toda el área o angular donde la antena tiene respuesta, eso es cuando la fuente cubre todo el BIM área. En este caso, para el telescopio nuestro, que tiene un ancho del lóbulo principal de 8 minutos de arco, el BIM área es, digamos, del orden de unos cuantos grados para llegar. Aquí no pudimos medir los lóbulos cuarto y quinto, pero es del orden de una fuente aproximadamente 1 grado. Si la fuente tiene 1 grado de tamaño, entonces va a estar cubierta todo el BIM área de nuestro telescopio de 8 minutos de arco. Ya. Entonces, o sea, cuando la fuente es muy grande comparada con el lóbulo principal. Entonces, la temperatura antena va a ser la temperatura física de una fuente que cubre todo el área del BIM, es mucho más grande que el lóbulo principal, emitiendo como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Veamos ahora qué sucede en otros casos, ¿no? Reemplazando, pero sin sacar la temperatura de la fuente para afuera, porque no sabemos, no es válida no sabemos que sea válido esto que cubra el BIM área completamente. Pero en ese caso, despejamos aquí, K se va con K, T sub A es a su vez sobre lambda cuadrado, la doble integral sobre todo el cielo, de T sub de la temperatura de la fuente, de teta phi, por la respuesta del telescopio, que es la antena pattern de teta phi, y integrado sobre el ángulo. Y haciendo el álgebra, utilizando a su vez omega A igual lambda cuadrado, que voy a demostrar a continuación, tenemos que la temperatura antena medida por el telescopio es 1 partido por omega A sobre, digamos, multiplicado por la integral de la emisión, la temperatura física de la fuente, por la respuesta, pesada por la respuesta de la antena e integrada sobre el ángulo sólido. Y esto es muy intuitivo, y normalizada por el área total del BIM. Entonces, esto es un promedio ponderado, es un promedio de la temperatura de la fuente pesado por la respuesta del telescopio. Entonces, me gusta mostrar esta ecuación porque es muy elegante y describe realmente lo que hace un radiotelescopio. Toma una señal del cielo, la pesa por la respuesta de la antena, y eso te da una potencia espectral medida, y de ahí tú tienes que de alguna manera derivar el T sub S de teta phi, lo cual solamente se puede hacer mediante aproximaciones. Entonces, la temperatura antena es el promedio sobre el BIM de la antena, de la distribución de temperatura de la fuente, pesada por la respuesta de la antena. ¿Preguntas? Ya, qué bueno. Entonces veamos la prueba de omega A sub E igual lambda cuadrado.
Vamos a asumir que tenemos una antena que está acá, encerrada en un black body enclosure. Es una cavidad de cuerpo negro. Es decir, esto es una cavidad totalmente cerrada que está forrada en un cuerpo negro, en un material que es totalmente absorbente, que se parece, cuando vean el telescopio, van a fijarse que todo el hemisferio superior del telescopio, la cúpula está cubierta con un material absorbente que simula esta condición. Y para que no haya reflexiones extra que interactúen con la radiación recibida desde el cielo. Entonces tenemos la antena que está a temperatura T, la cavidad, que es un cuerpo negro, también a temperatura T, y el receptor de la antena lo vamos a reemplazar por una resistencia que también está a temperatura T, conectada a los bornes, conectada a la antena, de manera que la radiación producida por la resistencia sale por la antena y la emite. Mientras que también está recibiendo radiación que viene de la cavidad, que es un cuerpo negro también a temperatura T. Entonces, en el equilibrio, la potencia espectral recibida, suponiendo que estamos en el régimen de Rayleigh-Jeans, y tenemos todo un cuerpo negro que emite, de la ecuación anterior para esta situación, tenemos que la potencia espectral recibida, Kt sub A, es K por la temperatura de la fuente, que es toda la cavidad, multiplicada por A sub E omega A partido por lambda cuadrado. Aquí todavía no estoy asumiendo que esto es 1, sino que lo estoy tratando de demostrar. Simplemente esta es la potencia recibida antes de asumir que esta igualdad. Por otra parte, como la antena está conectada a una resistencia a temperatura T, que produce un ruido térmico, la potencia emitida, espectral emitida, va a ser igual a Kt sub S, que es la potencia emitida por la resistencia. En el equilibrio termodinámico, la potencia espectral emitida debe ser igual a la potencia recibida. Si no, no estaría toda a temperatura T sub S, sino que empezaría a cambiar y no sería equilibrio termodinámico, que es lo que estamos asumiendo. Entonces, la potencia recibida tiene que ser igual a la potencia emitida. Por lo tanto, Kt sub S, a sub E omega A partido por lambda cuadrado, que es la potencia espectral recibida, es igual a la potencia espectral emitida, que es Kt sub S. Por lo tanto, a sub E omega A partido por lambda cuadrado vale 1. Entonces, usted me dirá, pero esta demostración la hicimos para un caso muy especial, una cavidad, que emite como un cuerpo negro, en el régimen de Rayleigh-Jeans, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo la voy a generalizar. ¿Y por qué la voy a generalizar? Porque A sub E y omega A dependen solo de la geometría de la antena, que siempre va a ser la misma, independiente de la fuente que yo esté observando. Por supuesto, para una determinada frecuencia o longitud de onda, que esto es lo que dijimos, que variaba la apertura efectiva del telescopio es una función de la longitud de onda, porque para longitudes de onda muy chicas o frecuencias muy grandes, se empieza a aparecer la longitud de onda al grano del telescopio y ya no lo ve como un espejo perfecto y hay difusión. Por ello, esto depende de lambda. Profe, Pero una pregunta. depende solo del telescopio. Para una determinada longitud de onda, esta a su vez y omega A dependen solamente de la geometría de la antena. Así que la prueba es válida para cualquier mecanismo de radiación, no solamente para radiación de cuerpo negro. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. Quizás sea muy ignorante lo que estoy diciendo, pero ¿para qué sirve como emitir radiación hacia un punto específico del espacio? ¿Perdón? ¿Repite? ¿De qué sirve emitir radiación a un punto específico del espacio? No estamos enviando radiación, estamos recibiendo radiación. Ah, claro, es que arriba decía como emisión, como en la antena, al lado de la antena decía como emisión. Entonces, y No, había una flecha saliendo. esto es una prueba. Yo estoy haciendo una prueba, o sea, estoy probando que A sub E omega A es partido por lambda cuadrado vale 1. Ya. Para ello me pongo en una situación muy especial, que ciertamente no es la observación de un objeto astrofísico, sino que es una situación termodinámica. Es un experimento pensado.
Y ese experimento pensado es que yo encierro, no es que yo vaya a hacer esto siempre, no. Esto lo estoy usando solamente para probar mi enunciado. Encierro el telescopio en una cavidad de cuerpo negro, reemplazo el receptor por una resistencia, tengo esto caliente a una temperatura T y ahí tengo radiación recibida por la antena y radiación emitida por la antena, que está conectada a este cuerpo negro. Pero no es el caso observacional, yo no hago esto para observar, no, lo hago simplemente para comprobar, para probar mi enunciado. Una situación muy especial. Y lo que estoy haciendo es que yo derivo mediante esto que a sub E omega A partido por lambda cuadrado es igual a 1. O sea, a sub E omega A es igual a lambda cuadrado. Lo que estoy diciendo es que esta circunstancia tan especial, yo la puedo extrapolar a cualquier circunstancia, a cualquier tipo de radiación, ¿no? Porque a sub E y omega A dependen solo del telescopio para una longitud de onda dada. Entonces ahora le saco la cavidad, le saco la resistencia, le saco todo, dejo la pura antena trabajando en condiciones normales, pero igual a sub E omega A es igual a lambda cuadrado. Porque a sub E y omega A dependen solamente de la geometría del telescopio. Que no va a cambiar porque yo le saque el enclosure o le saque la resistencia. ¿Me entiende? Sí, profe. Gracias. ¿De qué? Entonces, esa es la prueba. Hay una prueba en el Tools of Radio Astronomy, que es otro libro que tengo para darle, que es bastante más prolongada y completa, pero esta me parece suficiente para que entiendan el concepto. De hecho, hay otro libro también que ustedes pueden ver y que yo tengo, que es este lo mandé como a bajarlo, y el Wilson et al., Tools of Radio Astronomy, también es muy interesante, sobre todo en la parte que estoy haciendo ahora. Así que ese, si alguien me lo pide, yo se lo mando. No lo voy a enviar a todo el mundo, solamente a petición. ¿Libro? Diga. ¿Cómo se llama el libro, profe? ¿Cómo se llama el libro, profe? ¿Qué acaba de decir? Wilson Hutemeister. Pero Wilson es el primer autor. Tools of Radio Astronomy, herramientas de radioastronomía. Okay, No voy a enviar el nombre del libro, en todo caso. ¿A dónde estoy? Ya, no me quiero perder. Ya. No, ya llegamos a las... son las 16:43. Ya estamos bien de... ¿A qué hora empezamos? Sí, estamos bastante bien con el aro y todo. Ya terminamos la materia de esta clase. Y la próxima clase vamos a generalizar el concepto de temperatura de antena para cualquier mecanismo de radiación y vamos a definir lo que es la temperatura de brillo de la fuente. Por ahora estamos listos con la clase. Entonces lo que queda es hacer una parada de 5 minutos, como es de rigor, y empezar con la clase auxiliar. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, aquí estoy. Ya. Entonces, en 16:47, a las 52, empezamos con la clase auxiliar y les voy a explicar primero qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a medir. Y después Pablo les va a pasar una película, un video con la experiencia misma. Entonces, hasta 5 minutos más. Hola, profe. Ya.
Ya. ¿Están ahí? Sí. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces vamos ahora a la experiencia práctica o clase auxiliar. Primero les voy a explicar de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer. Ya. Resulta que yo estoy recibiendo radiación de una fuente astrofísica, una fuente astronómica, y esa radiación tiene que competir con dos fuentes de radiación que yo tengo en la casa. Uno es la radiación producida por el mismo telescopio. El receptor del radiotelescopio produce una radiación que se llama ruido, receiver noise temp, y se caracteriza por una temperatura de ruido, en el mismo sentido que la temperatura de ruido multiplicada por K, es la constante de Boltzmann, es igual a la potencia espectral producida por el telescopio mismo, por el receptor. Y esto es porque dentro del receptor hay corrientes, hay transporte de electrones, hay transporte que producen radiación, o sea, radiación intrínseca al telescopio. Se trata de que esta radiación sea lo más baja posible para que el telescopio sea sensitivo. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se mide esta radiación producida por el telescopio, que se la caracteriza por el receiver noise temperature, la temperatura de ruido del telescopio. Vamos a ver cómo se mide. Entonces vamos a suponer que el telescopio tiene una temperatura de ruido característica T sub R y una ganancia total G sub R. Esto es la amplificación, es decir, es lo que el telescopio es capaz de amplificar de la señal incidente. Y también de la señal producida por el mismo telescopio. El mismo telescopio va a tener esta temperatura de ruido que produce una cierta potencia espectral y se amplifica por un factor G sub R, que es la ganancia del telescopio, del receptor. Entonces, si yo pongo una fuente a temperatura ambiente, T-hot voy a llamar la temperatura ambiente en este caso, enfrente de la antena de bocina, es decir, suprimo la antena primaria y la secundaria y le pongo directamente una carga a temperatura ambiente delante del horn, de la antena de bocina, la potencia espectral detectada al final en el detector del telescopio va a ser, en esa circunstancia va a ser W hot, potencia espectral, va a ser igual a G sub R, es la ganancia del receptor, por K, la constante Boltzmann, y por T sub R, que es la temperatura de ruido equivalente del receptor, más la ganancia del receptor por K y por la temperatura física de la carga que le estoy poniendo a temperatura T sub H. La carga es totalmente antirreflectante, está hecha con un pequeño cuerpo negro que está a temperatura T-hot, que en este caso es de aproximadamente 300 Kelvin, o sea, 27 grados Celsius, para poner un número, ¿no? Aproximadamente. Todas estas temperaturas se miden en grados Kelvin. Ojo. Ahora, si yo saco la fuente caliente y le pongo una fuente fría, la fuente fría la voy a poner a temperatura de nitrógeno líquido, porque es fácil tomar una sopapa, sumergirla en nitrógeno líquido, ponerla delante de la antena de bocina, la temperatura va a durar un rato para hacer la medición, digamos la carga a temperatura de nitrógeno líquido va a durar un ratito, y voy a hacer una nueva medición, y la potencia espectral cold, o sea, para la fuente, la carga fría que le estoy poniendo, va a ser la potencia producida por el radiotelescopio mismo, por el receptor, que no va a variar, va a ser la misma en las dos circunstancias, más la ganancia del radiotelescopio, G sub R, la ganancia del receptor, por K y por la temperatura cold, que es la temperatura de la fuente fría. Entonces yo tomo estas dos mediciones y mido, W hot y W cold. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces... ¿Tiene clase? Bueno, yo respondiendo por ti recién. Está recién en Morpho. Perdón, estos son comentarios. ¿Están haciendo una pregunta o alguien tiene su propio ruido? ¿Viste la
Propio ruido. Ah, ya, propio. Empecé a compartir pantalla y tenía una carpeta, así como Interesante. en la pantalla del computador. ¿Puede mutearlo, profe? ¿Cómo se puede silenciar a todo el mundo? Así se No, llama. yo. A ver. No lo sé. Bueno, ya terminó. Sí, se muteó. Entonces, yo tengo estas dos mediciones, la potencia espectral que mide el telescopio a partir de una fuente, de una carga caliente delante de la antena de bocina, y temperatura y la potencia espectral que mide cuando la carga es una carga fría, que va a ser ciertamente menor, porque este término va a ser menor. La temperatura cold es menor que la temperatura hot. Entonces voy a definir el factor Y del receptor como W hot partido por W cold. La gracia que tiene esto es que esto queda en función solamente de las temperaturas y se va a la ganancia y se va a la constante de Boltzmann. De manera que yo puedo despejar de esta ecuación, puedo despejar T sub R, hice dos mediciones, tengo dos variables que son T sub R y G sub R. T sub R se calcula de esta manera, G sub R de otra manera, pero no nos interesa por el momento. Entonces, haciendo la álgebra, me queda que la temperatura del receptor, la temperatura de ruido del receptor, es T hot menos Y T cold partido por Y menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de aquí? Donde Y es algo que yo medí, es una medición que yo hice, a partir de la potencia hot y la potencia cold dividiéndola. Lo primero que, en el caso en que la potencia que yo mido con la carga caliente y la carga fría sea la misma, si es la misma, quiere decir que el factor Y es 1 y la temperatura de ruido es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que el receptor está ciego. No distingue entre dos cargas a distintas temperaturas, menos va a ser capaz de distinguir entre una fuente astronómica y lo que hay alrededor. Entonces, en esta circunstancia el receptor está ciego, no está funcionando, no es sensitivo. Mientras mayor sea el factor Y, mientras más grande sea la razón entre la potencia medida con una carga caliente y una carga fría, mayor va a ser el rango dinámico del telescopio y por lo tanto menor va a ser la temperatura de ruido. Para Y más grande, el T sub R disminuye. Entonces nuestro telescopio tiene un factor Y aproximadamente entre 1.8 y 1.9, lo cual es bastante, el telescopio digo que tenemos en el jardín con el cual hacemos las experiencias, de manera que tiene un receptor con una temperatura de ruido de aproximadamente 150 Kelvin, lo cual es bastante bajo para la tecnología que estamos usando. Que de hecho es una tecnología bien avanzada, el telescopio es viejo, pero el receptor es nuevo, y fue construido totalmente en el laboratorio. Entonces, lo que vemos es que a un valor grande de Y, entonces la temperatura de ruido es pequeña y el receptor es más sensitivo. Entonces la experiencia consiste en medir el W cold y el W hot, calcular el factor Y, a partir de eso derivar la temperatura de ruido. Entonces esto lo vamos a hacer de dos maneras en el video. Una forma es medir la temperatura, la temperatura de ruido promedio de todo el receptor, sobre todo el ancho de banda. Digamos, el receptor tiene un ancho de banda aproximadamente de 256 MHz, que son divididos en canales de medio megahertz, si no me equivoco, que son 512 canales, ¿no? Entonces el receptor tiene 512 canales individuales donde se detectan todas las frecuencias desde el límite inferior al límite superior. Eso es algo que vamos a ver más adelante, es parte de la espectroscopía, porque es un receptor heterodino para hacer espectroscopía. Entonces, lo que ustedes van a hacer es medir el W hot y W cold, el promedio para todo el receptor. Ahora bien, el telescopio mismo, que tiene su propio sistema de calibración, y es lo que ustedes van a hacer entonces con un power meter, un medidor de potencia, que mide potencia integrada en toda la banda del receptor. Sin embargo, el receptor mide la temperatura de ruido para cada uno de los canales individuales que forman la banda completa.
Entonces eso lo hace el telescopio, pero no lo tienen que hacer ustedes, pero se los va a mostrar Pablo para la referencia. Ya, entonces si quieres, Pablo, te voy a hacer coanfitrión. Ah, no, tengo primero que... Ahí está. Hacer coanfitrión para que puedas compartir la pantalla. Ya, está listo. Ya, Pablo, ya está. Ya, perfecto. Ya, tienes la palabra entonces. Está muteado. Bien. ¿No tienes prendido tienes apagada tu audio? Pablo, El micrófono está apagado. ya, ahí sí. Parte de nuevo si quieres. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí sí. Ahora sí. Ah, ok. Ya, bueno, como les decía, este video es para mostrar cómo se mide el hot cold test, o sea, la temperatura de ruido del receptor del telescopio. Como el telescopio este telescopio es de 1.2 metros, es notoriamente pequeño, y entonces se hace manualmente. No es necesario un sistema automático como otros telescopios que tienen. Entonces el procedimiento es, tenemos dos cargas, las que mostré, dos cargas con absorbente electromagnético para que no se produzcan ondas estacionarias, digamos. Esos van a ser nuestros cuerpos negros. Y uno de ellas se enfría con nitrógeno líquido. ¿Por qué nitrógeno líquido? Porque la medición es mucho más precisa si hay una gran diferencia de temperaturas entre la carga caliente y la carga fría. Y el nitrógeno líquido es relativamente fácil de conseguir y bueno, en ese sentido es muy práctico. Podría hacerse al revés, podría hacerse una carga 100 grados más caliente que el ambiente. Pero esto es más cómodo. Bueno, entonces ahí está el telescopio. Como ven, es un Cassegrain de 2 reflectores. Y voy a hacer la medición. El horn, que es la antena que captura la radiación finalmente, que la radiación que fue concentrada por los reflectores, estaba metido en ese círculo donde metí una de las paletas, una de las cargas. Entonces se hace con la caliente y luego se hace con la fría. Claro. Con ese procedimiento se toma la escalera y se hace. Ya, esto es, aquí se muestra la lectura de un power meter que está conectado al receptor. Estamos tomando tenemos el receptor dentro de un crióstato y tomamos la salida de esa señal y la ponemos en un instrumento que llamamos power meter, que toma y calcula la potencia de la señal en todo el ancho de banda. Eso es bastante importante, o sea, eso es diferente a cómo funciona con el telescopio, porque recuerden que el telescopio tiene un espectrómetro y el telescopio puede calcular potencias por canal de frecuencia.
con el Power Meter no se puede. Estamos viendo potencia total integrada y, claro, y ahí medimos el hot. No cambia mucho porque el hot está a temperatura ambiente. Y luego, bueno, ahí empieza a bajar la temperatura, o sea, la potencia, porque está en cold. Hay un leve delay porque esto está promediando muestras. Y con esos dos valores, uno ya puede hacer el cálculo del factor Y. Recuerden que estamos con... bueno, ya. Recuerden que estamos en potencia de dBm, que es una escala logarítmica, que en base de 10, menos 40 dBm es una 10 milésima de miliwatt. Por si, Y en el factor no Y perdió lo que hay que poner son los factores lineales, es decir, hay que transformar los dBm a miliwatts. Claro, exacto. Es por si estaban confundidos porque hay números negativos ahí. Y es una escala bastante útil para todo lo que son telecomunicaciones. Bueno, este es el software del telescopio. Ahora voy a hacer la misma medición con el sistema de control del telescopio. Este es el software de control. Tiene 3 ventanas. Tenemos el terminal acá, donde se ingresan los comandos. Tiene su propio intérprete corriendo siempre, constantemente, y bueno, para usarlo hay que leer el manual de instrucciones y así, todos los comandos útiles. Tenemos otra pantalla que es la del monitor, que indica todo el estado del telescopio, hacia dónde está apuntando, o sea, cuál es la posición del telescopio, la posición real, digamos, en el domo, hacia dónde debería, hacia dónde queremos apuntar, la fuente, y otros datos como la frecuencia que estamos observando, y bueno, los valores de la calibración, que en este caso vamos a calibrar para obtener la temperatura del receptor que está acá. ¿Ya? Y bueno, y tiene muchos más datos, pero muy técnico. Entonces, uno ejecuta la rutina HCT y pone el software en esta subrutina, y luego el sistema queda esperando a que uno haga la medición hot, con la que uno se sube a la escalera y pulsa un botón, tenemos una botonera, digamos, midiendo, y con eso damos la señal de que tome la medida. Entonces se pulsa el botón, y cuando recibe la señal, o sea, detecta la presión, el botón, que se presiona el botón, empieza a integrar, usando el espectrómetro del telescopio. Bueno, aquí Pablo, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el signo que está delante de HCT? Es si no me equivoco, un porcentaje, es simplemente el prompt del terminal. Ya. Entonces uno escribe HCT y ejecuta el terminal. Exacto, ejecuta Ya. el terminal. Sí, estos softwares son, no son, digamos, estándares. Este software fue hecho especialmente para este telescopio, no es como que haya un software ahí dando vuelta. Entonces hay que saber, digamos, bien cómo cada telescopio funciona de manera distinta. Ese es mi punto. Pero en este telescopio se hace así, y bueno, ahí hace la medición, y este es el resultado. Este es el resultado para hot. Aquí estamos viendo lo que llaman el voltaje, que es la potencia en realidad de la señal. Pero como es un espectrómetro, lo tenemos descompuesto en su espectro, digamos, de la transformada de Fourier de la señal. Y bueno, tenemos 512 canales, y bueno, tenemos una escala lineal del voltaje.
como tenemos un espectrómetro digital, se pierde un poco la sensación, el feeling físico o el significado físico en realidad, el significado físico de la señal. Dentro de un computador puedo tomar la señal y multiplicarla por 2 fácilmente, entonces la escala no es algo físico realmente. Pero si se mantienen las relaciones, si todo es proporcional, todo se mantiene lineal, no hay problema. No, Sí, porque al final lo que nos problema. interesa son las razones entre cantidades, entonces todos los términos que sean lineales se van a ir. Exacto. Entonces, bueno, vemos que hay algunos canales que tienen más potencia que otros. Eso no es por la radiación de cuerpo negro, sino que es por las características de la electrónica del telescopio. Y claro, pueden ser ondas estacionarias, pero bueno, eso son cosas técnicas. Y bueno, Disculpa, lo no me mismo- queda muy claro lo que es un canal. Ya. Mira, yo te digo, te lo trato de explicar más o menos simple. Antes Oiga, de profe. tener nuestro espectrómetro digital teníamos un espectrómetro análogo. ¿Qué es lo que era? Yo tengo una señal que tiene un ancho de banda más o menos grande, del orden de 300 MHz, y tengo una colección de filtros. Cada filtro tiene una respuesta solamente a un cierto ancho de banda que es muy pequeño, del orden de 500 kHz o 250 kHz, una fracción muy pequeña del ancho de banda total. Y cada uno de esos filtros tiene una respuesta a una frecuencia vecina con respecto a su filtro que está al lado. Entonces, Ya, claro. cada uno de Como los que se encargan de diferentes intervalos para claro, llenar todo el ancho de banda. cada Algo uno así. de esos filtros toma un distinto intervalo y al final tienes una cobertura completa del ancho de banda, Claro. pero la puedes dividir en la señal a la resolución espectral que te dan tus canales, que son filtros. Ok. De esa manera puedes hacer espectroscopía, porque si no, no podrías ver dónde tú integraras sobre el ancho de banda total, lo que estarías viendo es el continuo, es la señal promediada sobre todo tu espectrómetro. Claro. Lo que tú quieres es detectar una señal que tiene un ancho de banda pequeño o comparable del orden de 5 a 10 veces un canal, de manera que la puedas resolver espectralmente. Vendría siendo como particiones convenientes, entre comillas. Claro, se le llama canales, pero en realidad son filtros vecinos que detectan cada uno una porción del espectro, de manera que tú puedes reconstruir la señal completa en términos de intensidad versus frecuencia. Ya, ok, profe. Gracias. Dale, Pablo. Ok. Entonces, ¿en qué estamos? Ya, entonces se tomó la potencia hot, la medida hot, y ahora se hace la medida cold. Y bueno, tenemos ahí, bueno, no sé si los números son menores porque hay menos potencia por la radiación de cuerpo negro, y bueno, la forma es más o menos la misma, pero luego el telescopio procede a calcular la temperatura de ruido por canal, por componente de frecuencia, porque tenemos el espectro hot y el espectro cold, entonces podemos calcular la temperatura de ruido por cada canal. Y bueno, hay una ligera variación, digamos, cosas que se pueden estudiar del telescopio. Y luego, pero al telescopio lo que le importa al final es tomar el promedio de todos estos valores y para eso y toma ese número como la temperatura de receptor, que es 150 en este caso, 150 Kelvin. Y con eso, digamos, termina el procedimiento de hot call en el telescopio. Ahora, le puedo decir que es un procedimiento que se hace siempre que se observa, no tanto porque esperemos que este valor cambie, sino que nos sirve para una buena figura para que nos da el estado de la electrónica del telescopio. Si este valor cambiara, significa que algo pasa con el telescopio y tenemos que ver lo que pasa. Pero sí, se hace siempre que se quiere observar todos los días y se registra
una métrica bastante importante, aparte, digamos, de su significado físico y de que lo estamos calibrando. También nos ayuda a saber cómo está la electrónica del telescopio. Y bueno, pues esa es la experiencia eso es cómo se mide la temperatura de ruido en el telescopio. ¿Preguntas tienen? Sí, disculpa. Diga. ¿Qué era el gain que sale ahí abajo de la parte derecha? La Ah, ganancia dice del acá. telescopio es lo Sí. que el telescopio recibe una cierta señal, una intensidad en un cierto rango de frecuencia, y esa, para poder detectarla realmente, tiene que amplificarla, porque las señales de que vienen, las señales astronómicas son muy débiles. Entonces yo no la puedo detectar si que no la amplifico. No solo eso, tengo que bajarle la frecuencia, porque no hay detectores que funcionen directamente a frecuencias de 115 gigahertz, o que es de donde estamos partiendo, que es la frecuencia que utiliza este telescopio. Entonces, para poder detectarla, tengo que primero bajarla de frecuencia, lo que se hace por el procedimiento de mezcla de señal. Se mezcla con una señal local que tú produces, mezcla la señal del cielo con una señal local, con eso la detectas y la bajas de frecuencia. Eso es algo en materia que vamos a ver un poco más adelante, el procedimiento de mezcla. Y además la amplifica. Es igual que una radio de auto. Primero tú tienes que detectar la señal generando con un oscilador local, con un LO, producir la señal específica para que detectar la frecuencia que tú quieres del cielo, y después de eso tienes que amplificarla. Entonces el G es la ganancia total que tiene tu receptor. Si tú recibes una señal de 1 miliwatt y al final del receptor, lo que va al sector de detección, después de ser amplificada, son 3 miliwatts, entonces la ganancia son 3, un factor de 3. Eso es simplemente la ganancia. Gracias. Sí, sí, pero ese valor no juega mucho dentro del proceso de calibración, más que nada para reportarlo al usuario. Claro. A ustedes les importa más la temperatura de ruido para términos de calibración. Otra pregunta. Entonces, cada vez que se hace, este trabajo se hace cada vez antes de observar. Y si tuviera problema que variara mucho esta temperatura de ruido, ¿significa que el telescopio está como malo, que algo pasó internamente? Sí, sí, recuerda que, o sea, bueno, no sé si recuerda, pero el telescopio, incluso un telescopio bastante simple como el Mini, digamos, mucho más complejo, pero el telescopio tiene un montón de sistemas, tiene generadores de señales, tiene todo un hardware de control, y sí, tienden a fallar muy seguido, digamos. Entonces, si uno detecta una falla, entonces tiene que empezar a ir viendo qué es lo que pasa, si le está llegando los receptores toman la radiación del cielo, pero también toman lo que llama el oscilador local que habló el profe, que es una señal generada en el telescopio, digamos, y tiene que tener una cantidad de potencia, si no, no funciona el receptor. Decimos que no prenden los mezcladores. Y bueno, generalmente puede ser que haya un problema ahí, y bueno, ahí hay que buscar qué es lo que pasa, si hay alguna conexión mala, o si hubo un error en el procedimiento de encendido, cosas por el estilo. Ahí se O si vuelve alguna de las muy componentes al está detalle. fallando, Exacto. una mala soldadura fría, millares de Soldadura. posibles problemas. Exacto. Digamos, la cantidad de maneras en que puede fallar un radiotelescopio es aproximadamente infinito. Y la cantidad de maneras en que puede funcionar bien es una nomás. Entonces tiene su ciencia y su arte, del cual el Pablo ha sido y sigue siendo la persona que tiene a cargo esas tareas.
Exacto. Pero es entretenido. Sí. O sea, lo que les quiero dar a entender es que en circunstancias normales que tenemos el telescopio andando, para que ustedes puedan ir ahí y hacer las mediciones y las observaciones que se supone que tienen que aprender, exige mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiempo. O sea, no, ustedes llegan, el telescopio está andando bien, pero eso ha requerido, además de haber construido el receptor y mantenerlo andando y mantenerlo frío y que no haya pérdidas de vacío en el termo, que son frecuentes, es bastante trabajo eso. Solamente eso es lo que quería mencionar. Que ahora no lo estamos haciendo porque el telescopio está ahí en condiciones está guardado, ¿no? Pero la idea general es que ustedes se enfrenten a un radiotelescopio y puedan ingresar los comandos y puedan hacer las rutinas habituales de observación, de manera que cuando se enfrenten a un radiotelescopio más grande, entiendan qué es lo que están haciendo básicamente. Profe, Diga. ¿y usted sabe si vamos a suplir esa falta de contacto personal con el telescopio de alguna manera? Lo que estaba pensando yo es que a lo mejor, y dependiendo hay un montón de incógnitas, pero lo que hicimos el año pasado, que hicimos al final del semestre, una sola experiencia, una sola vez, una tarde, donde invitamos a los alumnos y los alumnos fueron y tuvieron contacto con el radiotelescopio, hicimos observaciones, hicimos todas las calibraciones y una observación. Pero eso no depende, en este momento no depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos la mejor voluntad, pero depende de la facultad, depende del ordenamiento que haya, depende de la pandemia, y depende que el radiotelescopio vuelva a funcionar también en los tiempos adecuados, porque tenemos que hacerle vacío, enfriarlo y ojalá parta tal como lo dejamos, que está súper bien. Pero siempre hay una pequeña incógnita, ¿no? Claro. Profe, y si por ejemplo se llegara a hacer, no sé, un grupo de WhatsApp exactamente del ramo, en donde nos pudiésemos poner de acuerdo incluso después de que finalizara el ramo y después hablamos con usted para ponernos de acuerdo, ¿sería posible? Sí, por supuesto que sería posible, o sea, no les digo que sea posible realizar la experiencia, pero hacer un grupo de WhatsApp donde podamos estar de acuerdo y podamos mantenerlo informados, eso sí es posible. Ah, no, sí, pero yo le decía para realizar la experiencia en un futuro, más que nada. Claro, exactamente. Tenemos que ver qué es lo que la facultad va a permitir y qué es lo que no va a permitir. Hola, profe. Ya. Si no hay más preguntas, entonces estaríamos listos. Ya son las 5:30, ha pasado 2 horas de que empezamos. Un auxiliar, digamos, una clase de cátedra y un auxiliar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O algún tema que quieran hablar? Yo tengo una pregunta de la duración de las clases. ¿Siempre va a durar como esto? ¿O otras veces va a empezar más temprano o terminar más No, tarde? las clases van a empezar a la misma hora siempre. Ya. Yo estoy tratando de cumplir con lo que pide la facultad, que es no más, aproximadamente, por supuesto, no más de 40 minutos por vuelta, 5 minutos entre medio, y eso. Por supuesto que la clase está acompañada de la clase auxiliar, así que tiene que ser por fuerza, pero la clase de cátedra que no dure más de lo que dice la regla que debe durar, y la auxiliar también. Y eso, pero a la hora de comienzo va a ser siempre la misma, y el formato de la clase, por lo menos las primeras 3 que vemos esta experiencia, también va a ser el mismo. Ya. Espero que ¿Qué va a ser a las 3:30 entonces? ¿Ah? ¿A las 3:30 va a empezar? A las 3:30 empezamos hoy, ¿cierto? Sí. A las 3:30, sí. Ya. Eso es un poco más tarde de lo que ustedes tienen en su horario, ¿eh? Pero igual no estamos llegando al fin, o sea, estamos todos dentro del horario de la clase. Lo que pasa es que anteriormente ustedes necesitaban 1 hora y cuarto para llegar desde la facultad hasta el Cerro Calán, y después se necesitaban varios grupos que entraran al telescopio, entonces cada grupo demoraba bastante tiempo, entonces por eso que ahora está más reducido, porque hacemos la experiencia práctica todos juntos, por un lado, y por otro lado, las clases también son un poco más cortas.
pero dado que estamos dentro del horario establecido, yo creo que las 3:30 es una buena hora, porque está dentro del horario del curso y permite también que puedan almorzar tranquilos, hacer sus cosas y a las 3:30 juntamos. Ya pues jóvenes, entonces estaríamos listos y muchas gracias Pablo y gracias a ustedes por su asistencia. ¿Cuántos hay? Está bien, ¿eh? Profe, Sí, diga. profe, creo que llegué yo como 3 minutos tarde, no me alcanzó a notar en la lista, como chequeado. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Castañón. Ya, entonces, Ah, yo igual llegué tarde. ¿cómo es tu nombre? ¿Rodrigo Albornoz? Sí. Ah, ya, entonces asistieron todos, eso es bueno, pues había solamente 2 que... Y Dale. yo me voy a presentar igual, que voy a ser la auxiliar del curso. Ah, Paulina, qué bueno que te subiste, no te había... Sí, estuve escuchando ahí un rato. Sí, Paulina es la profesora auxiliar del curso, por favor. Eso, en verdad, Hola. en esta primera parte, si tienen dudas me pueden escribir, pero creo que no tengo que hacer clases ni nada por el momento. Bueno, en las primeras 3 experiencias, estaba tratando de complementar yo a Pablo, dado que estaba entrando al ramo. Pero lo que sí sería muy bueno que tú, cualquier pregunta o consulta de los estudiantes la asumas tú. Sí, yo voy a estar... Claro, en yo la puedo- segunda mitad de mi sección, o sea, de mi parte, ahí sí las auxiliares las tienes que hacer tú directamente. Sí, ahí estamos coordinando. Claro, no problema. Ya estamos, jóvenes. Los felicito nuevamente, los felicito por la asistencia que fue perfecta. Gracias, profe. Bien. Muchas gracias y hasta luego. Chao, profe, chao, Pablo. Gracias. Chao. Chao. Chao, profe, Pablo, gracias. profe, Chao, gracias. profe, gracias.